Ya teniendo en cuenta la definición de derivada y lo que significa la derivada para nosotros, que es la razón de cambio, voy a hacer la demostración de dónde sale la fórmula de la derivada aplicando el método de la pendiente. ¿Qué quiere decir? Básicamente vamos a tomar una curva que representa un desplazamiento, ¿sí? Y a esa curva le vamos a trazar una línea recta llamada una secante. Secante es la recta que corta una curva por dos puntos. ¿Qué vamos a tratar? El objetivo es tratar de calcular la pendiente de esa recta secante. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es tratar de identificar con qué puntos cuento yo. Es decir, si yo este punto lo llamo aquí como X, él obviamente tiene una imagen en el eje Y llamado f de X. Y este punto, si tiene coordenada en X y su imagen fx, este punto lo podemos llamar como, vamos a hacerlo acá, ese punto se puede llamar como X, f de X. ¿Me hago entender? Si yo tengo en un plano esto y digo que este es el punto 3 y este es el punto 2 en Y, y si los relaciono en una pareja ordenada, esta pareja se va a llamar el 3, 2 en Y. Recuerden que esto es X, Y. ¿Listo? Si me hago entender, ahora veamos lo siguiente. Por eso que aquí digo X con f de X. Ahora, para saber qué coordenada tiene este punto, tenemos que identificar qué vale este punto. Vamos a verlo lo siguiente. En matemática, decimos que esto acá implica un desplazamiento. Un desplazamiento que lo vamos a llamar como delta de X. Algunos libros utilizan la H. Yo voy a utilizar el delta de X, porque es el que más hemos utilizado en la parte de límite. ¿Listo? Entonces, hagámonos una pregunta. Si de aquí a aquí hay X unidades, y de aquí a aquí hay delta de X unidades, ¿cuánto equivale de aquí a acá? Es obvio que es la suma entre este pedazo más este pedazo. Entonces, para mí este punto va a ser el punto X más el incremento relativo. Y eso tiene como imagen, también recuerden que aquí la imagen la anotamos como f de X más delta de X. Y ubicándolo en puntos sería la coordenada en X, es decir, X más delta de X, coma su imagen que es f de X más delta de X. Listo, ¿y qué vamos a proceder a hacer ahora? A determinar la pendiente de esa recta secante. Listo, como vamos a hallar la pendiente de la recta secante, vamos a utilizar la fórmula de la pendiente. ¿Cuál es la fórmula de la pendiente? M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Ya eso lo vimos cuando vimos la ecuación de la recta. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a nombrar cuál es X1, cuál es Y1, cuál es X2 y cuál es Y2. Y procedemos a reemplazarlo en la formulita. Entonces me quedaría, ¿cuánto vale Y2? Vale f de X más delta de X. Menos, dice Y1, ¿cuánto vale Y1? F de X. Sobre, dice X2, ¿cuánto vale X2? X más delta de X. Menos X1, ¿cuánto vale X1? X. Si nos damos cuenta aquí, lo único que podemos hacer ahí es cancelar X con X. Entonces cancelo esta X con esta X. Por lo tanto, puedo decir que la pendiente es igual a ¿qué? Lo que me quedó. F de X más delta de X menos F de X sobre delta de X. Y esto que tenemos acá ya es algo que nosotros hemos trabajado en la parte de límites. Ok. Entonces, ¿cuál es el análisis que se realizó en esa época? Los matemáticos dijeron lo siguiente. Bueno, ya tengo la pendiente
de la recta secante. ¿Qué ocurriría si este incremento lo hago yo más pequeño? Es decir, ya lo voy a hacer por acá. Por acá. Si lo hago así de pequeño, entonces la recta secante pasaría por acá. Entonces trazamos la recta. ¿Y qué pasa si ese incremento lo hago cada vez más pequeño? Pasa por acá. Y si lo hago más pequeñito todavía, delta de x y delta de x lo hago más pequeñito. Ahí, en ese momento, entre más pequeño se haga el delta de x, entre más pequeño se haga el delta de x, esta recta que era una secante se me convierte en una recta tangente. Y de ahí que la derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado. Entonces, ¿qué es lo que matemáticamente quiere decir que haga delta de x cada vez más pequeño? Pues ellos dijeron, cogemos la fórmula de la pendiente y le aplicamos el límite cuando delta de x se acerca a 0 de la pendiente sobre delta de x. Esta va a ser nuestra fórmula de la derivada por el método de la pendiente.